En esta parte 4 de la unidad 1 del módulo Folclore y Lenguaje Musical, vamos a concentrarnos en las identidades provinciales que encontramos en la música folclórica. Las identidades provinciales son semejantes en varios aspectos a la nacional, pero apuntan a una escala menor y da la impresión que tienen un arraigo más inmediatamente perceptible en muchas subjetividades. Por lo pronto, encontramos, bueno, discursos más acotados y de hecho podemos decir que los podemos percibir en cada una de nosotras y nosotros, pero también en los distintos cultores y cultores que lo sienten de una manera más constante, más permanente, más recurrente. En algunos casos hay símbolos que le son propios a las identidades provinciales. Como un ejemplo, tomemos esta frase, esta estrofa, estos versos de Añoranzas, de Julio Argentino Jerez, una chacarera que ha sido designada himno cultural de Santiago del Estero. Santiagueño no ha de ser el que obre de esa manera, despreciar la chacarera por una danza importada, eso es ver la mancillada a nuestra raza campera. Ven ahí, ¿cierto? La idea de raza vinculada con la ruralidad y la chacarera como un emblema propio y específico de ese colectivo, e incluso con esta aseveración que nos recuerda, ¿no es cierto?, a las perspectivas de los discursos identitarios esencialistas, ¿no es cierto?, que nos habla de que despreciar la chacarera es no ser santiagueño. Por supuesto, esto es plenamente discursivo, no existe ninguna norma en la Constitución que si a alguien no le gusta la chacarera, pierde la ciudadanía santiagueña, por supuesto. Sin embargo, el discurso trata de fortalecer eso en la subjetividad, de fortalecer esa lealtad. Recordemos que la delimitación de lo que hoy que conocemos como las provincias de Argentina, estuvo condicionada por factores de diverso orden, sobre todo políticos y económicos. Gran parte de las provincias se terminaron gestando alrededor de ciudades que alcanzaron cierto poder político y económico en algún momento de la historia y lograron consolidar un territorio bajo su control. Seguramente también hubo condicionamientos geográficos, pero fundamentalmente la historia de qué territorio y qué población quedó circunscrita dentro de cada una de las jurisdicciones provinciales, no tiene una razón particularmente cultural. Es decir, en principio no habría ninguna razón histórica para pensar que la población que quedó comprendida dentro de esos territorios es homogénea también desde un punto de vista cultural. Es decir, naturalmente la idea de construir una identidad provincial ligada culturalmente, homogéneamente e incluso esencialmente, es decir, que con características esenciales e inamovibles que persisten a través del tiempo, representa una construcción también histórica. Nosotros encontramos discursos identitarios provinciales muy fuertes en el folclore argentino. El ejemplo de Santiago que hemos citado, Salta, Corrientes, y en algunos casos, quizás no tan fuertes como en eso, pero hay otras provincias que también lo tienen. Estos discursos identitarios son generalmente de corte esencialista, es decir, refieren a los elementos propios de la identidad nacional radicada en el folclore, solamente que los circunscriben a cierto territorio y ciertas particularidades que serían propias, pregonando generalmente cierta diversidad dentro de esa unidad de lo nacional que de todas maneras se trata de no desmentir. Son también
en general homogeneizadoras en lo étnico, es decir, otra vez hay una referencia permanente a lo criollo, y también en características de lo que sería la personalidad propia de los miembros del colectivo. Ahí citamos, por ejemplo, la hospitalidad y el apego al pago en Santiago y Salta. Veamos otro ejemplo santiagueño, ¿no es cierto? Entra mi pago sin golpear, una letra de Truyenque. Fíjense, por ejemplo, en la segunda estrofa, es solo la amistad que no se compra ni se vende, solo se da cuando el pecho se siente, o así es como se dan en la amistad mis paisanos, es decir, sería una característica esencial del santiagueño, el culto de la amistad, la hospitalidad, la generosidad con el extranjero y entre ellos mismos. Y de la misma manera, una idea que también encontramos en la añoranza que ya citamos, la vida me prestó y tengo que devolverla cuando el creador me llame para la entrega, que mis huesos, piel y sal abonen mi suelo natal. Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera, no ha de cantar lo que muy dentro no sienta cuando lo quiera escuchar, entra mi pago sin golpear. Es decir, los elementos que hablan de la lealtad a una esencia y de una esencia que tiene que ver con ciertas prácticas particulares que la expresan, así como con ciertas características personales propias de ellos. Aquí tenemos claramente discursos identitarios, ¿no es cierto?, que tratan de reforzar la sensación de que pertenecemos a un colectivo con características homogéneas y básicamente también étnicas. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Hablamos de la identidad salteña y tenemos en la bibliografía este artículo de Irene López que nos da un panorama bastante complejo, introductorio si se quiere, porque generalmente en estos temas hay mucho para estudiar y están ustedes invitadas e invitados a hacerlo con las prácticas que han seleccionado para su trabajo final, pero este artículo de López, que ha ahondado precisamente en esta perspectiva temática, nos da algunos panoramas importantes de ciertas imágenes de salteñidad. Y en a las asociaciones, ahí en la genealogía que traza la autora, ustedes podrán encontrar quiénes son los grupos sociales que predominantemente intentaron fortalecer determinadas imágenes de los salteños. Y lo que me interesa que noten también es que aún en ese esfuerzo por consolidar una identidad, hay debates. Fíjense que, por ejemplo, está la presencia de la imagen del gaucho, es decir, los salteños en particular hacen una particular referencia al gaucho, que fue, digamos, uno de los emblemas originales de la identidad nacional que hemos visto que comenzó a diseñarse como discurso a comienzos del siglo XX, pero ellos toman un gaucho y caracterizan a un gaucho salteño que sería dentro de esa imagen nacional del gaucho, sería un gaucho con ciertas particularidades. Una de las líneas que recorre López en sus estudios es la imagen del gaucho salteño de origen aristocrático, el gaucho que fue construido por las élites salteñas y que tiene su emblema en la figura de Güemes. Noten una particularidad en el análisis de alguna de las letras que nos muestra la autora, cómo se destaca en algunos casos el enfrentamiento de Güemes con las élites bonaerenses. Ustedes recordarán que en algún momento hubo algunas confrontaciones y hay quienes incluso sostienen que Güemes fue, digamos, la muerte de Güemes en alguna medida fue causada por el abandono del apoyo de parte de, digamos, Buenos Aires, que funcionaba como el centro de acciones, ¿no es cierto?, de la guerra por la emancipación. Ese enfrentamiento entre Güemes y los porteños refuerza la idea, ¿no es cierto?, de una salteñidad propia, con una provincia que erige su propio héroe, incluso confrontado al centro del poder nacional.
Otra oposición que es interesante, dentro de la imagen del gaucho, llamémosle así, aristocrático, dentro de lo que analiza López, es la oposición entre este gaucho aristocrático, Güemes, y sus características de defensor de la libertad y la emancipación, contra la imagen del gaucho de Felipe Varela, en las canciones que hacen referencia a el intento de Varela de ocupar Salta, ¿no es cierto? Y la lucha y las guerras que se tendieron allí, y donde Varela aparece como emblema de la barbarie, es decir, la imagen del gaucho salvaje, que es justamente la contraria de la que los defensores de la imagen del gaucho como nacionalidad propugnan. Y la otra oposición que resulta particularmente interesante, porque es una tensión y un debate más interno dentro de esa imagen de la salteñidad, es la oposición que traza López entre el gaucho aristocrático, con el emblema de Güemes, pero también, también con otros ejemplos, ¿no es cierto?, versus una tendencia que empieza a aflorar en los años 70. eh, López la sitúa, por ejemplo, en particular en las letras de Manuel Castilla, en la que esa imagen del gaucho aristocrático es representada por héroes de una extracción más popular, que, que toman su propia trayectoria, fijan su propia trayectoria con independencia de las imágenes que más bien son defendidas por los sectores más elitistas de la sociedad salteña. Un ejemplo interesante para contar que menciona López es el de Pelayo Alarcón, esta samba de Manuel Castilla que fue grabada en una hermosa versión por los fronterizos, la Pelayo Alarcón, habla de un bandolero que es casualmente un representante de, por decirlo así, de la resistencia de los sectores populares contra el dominio de los grupos más acomodados, ¿no es cierto? Y que es exaltado en esta samba de Castilla como héroe popular. Eh, eh, Cuando te maten, bueno, con la pena del pueblo Blas, llorando la pena de mi corazón, frente a la muerte de Pelayo Alarcón. Ahora, fíjense de todas maneras en el propio esfuerzo de Manuel Castilla, este detalle interesante. Pelayo Alarcón fue un bandolero más bien urbano, incluso su muerte se produjo cuando se enfrentaba en Tucumán a las fuerzas policiales en una estación de ferrocarril cercana al centro de la ciudad de Tucumán. Sin embargo, aquí, en esta imagen, Castilla lo traslada a una muerte y una vida en el pleno Chaco salteño, ¿no es cierto?, en la zona de Orán, en el monte, como él mismo lo dice, a lo largo de la zamba, dándole entonces ese tono más de bandolero rural, que es más propio, por supuesto, de la tradición del folclore. Es decir, Castilla construye un héroe popular, folclórico, ligado a la vida gauchesca, a la vida rural, propia, ¿no es cierto?, de la tradición del folclore, para, y de alguna manera en la lectura de López, ¿no es cierto?, esta imagen de un héroe popular, de un gaucho popular, viene a contrarrestar o viene a oponerse en cierta tensión interna con la imagen del gaucho que propugnan los otros sectores sociales. Fíjense cómo entonces el análisis de los discursos y de las construcciones sobre las características de la salteñidad, las características de lo provincial, en realidad, a pesar de digamos, aparente diversidad y de que nosotros eventualmente, por supuesto, podemos disfrutar de la misma manera como música cada una de estas letras. Sin embargo, en esas letras, si uno las observa detenidamente, en realidad se están construyendo y están poniéndose en disputa distintos modelos y construcciones de un colectivo que de todas maneras no llega a discutirse como tal. No es que en estos debates se ponga en tela de juicio la idea de que hay una salteñidad, sino que en todo caso lo que entra en juego son debates sobre los rasgos de esa salteñidad.
Interesante también para nuestra comprensión de las identidades provinciales en el folclore es que analicemos, contrastemos estos casos, Santiago, Salta, Corrientes, incluso lo cuyano, particularmente lo mendocino, con las identidades de algunas provincias que podemos decir más recientes. En ese sentido, y les invito a revisar el capítulo de Ana Romaniuk sobre la construcción de la identidad pampeana. En ese capítulo, Romaniuk describe, es un capítulo de su tesis doctoral, en el que describe los esfuerzos de construcción de una identidad folclórica pampeana, y me interesa observar en particular dos características. Por un lado, las formas genéricas a las que aluden, hablaremos un poco más adelante sobre el papel de los géneros dentro de estas desarrollo de las formas musicales, pero las formas a las que aluden músicas y músicos pampeanos son estilo, huella, milonga en algunos casos, que son en realidad propias de lo que conocemos como la pampa bonaerense, que es también un espacio folclórico que tiene cierta tradición y cierta identidad provincial bastante pronunciada. Los cultores y las cultoras pampeanas lo que intentan en todo caso destacar dentro de esta forma es que tienen un tono particular, algunas modalidades, ¿no es cierto?, que en algunos casos no alcanzan a precisar y que distinguirían sus producciones de las de lo que sería la identidad de la provincia de Buenos Aires particularmente, y sí enfatizan que lo que sí, sin duda alguna, caracterizaría a las músicas y los músicos pampeanos y a la identidad provincial es la temática propia de una región que se entiende a sí misma, por lo menos dentro del esfuerzo de este colectivo por definirse a sí mismo, como con ciertas particularidades culturales propias, ¿no es cierto? Las imágenes específicas, ¿no es cierto?, de la Pampa como ese inmenso mar, mar de pasto y extensiones, ¿sí? Ahora, otro aspecto muy interesante en el capítulo de Romaniuk es la tensión que ella nota en el oeste de la provincia, una zona en la que músicas y músicos están mucho más influidas e influidos por el folclore cuyano. Entonces muchas formas que son más bien propias del folclore cuyano, como la tonada, son tomadas como elemento propio, en el sentido de que cruzan, ¿no es cierto?, digamos, la frontera provincial no llega a poder delimitar una frontera cultural por, bueno, la tradición, por supuesto, de los contactos y las interacciones constantes. Y eso produce, por supuesto, ciertas tensiones para definir una identidad provincial, porque el oeste de la provincia, en el oeste de la provincia entran elementos que son más propios del que son más reconocibles como elementos del folclore cuyano. O veamos este otro caso, este otro artículo que también nos puede resultar muy interesante porque además de otros elementos teóricos, algunos que hemos citado aquí y otros, ¿no es cierto?, que enriquecen la perspectiva que estamos tomando, el artículo de Ramírez, sobre la identidad misionera. Lo que Ramírez cuenta ahí como datos concretos, ¿no es cierto?, es la política específica, el esfuerzo que se realizó desde el propio Estado por construir una entidad folclórica propia, incluso tratando de reconocer algunos géneros que le son específicos y delimitando, no sin cierta arbitrariedad, en el análisis que realiza Ramírez y los testimonios que Ramírez recoge de otras opiniones en el propio Misiones, ¿no es cierto?, en la propia provincia de Misiones, otras opiniones que no están muy de acuerdo con las elecciones que se han hecho para caracterizar la identidad folclórica misionera específica. Y aquí entra otro aspecto que resulta particularmente interesante, y es que Misiones tiene
borrosos límites con las prácticas populares de Brasil y Paraguay, países, ¿no es cierto?, con los que limita, y ahí donde las fronteras nacionales deberían eh, 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 que deberían delimitar, ¿no es cierto?, ciertos aspectos culturales de acuerdo a la perspectiva de las construcciones identitarias, resulta que más bien trazan borraduras, desplazamientos que ponen en duda la posibilidad de una construcción homogénea y colectiva estrictamente misionera e incluso estrictamente nacional, porque en el caso de La Pampa es una ciudad, por decirlo así, una provincia que tiene sus límites dentro del propio país argentino, con cuyo, en este caso, las borraduras de los límites se producen en relación con los países vecinos. Bien, entonces, la experiencia de límites provinciales, en suma, en aquellos casos en los que se han consolidado por ciertas circunstancias sociohistóricas particulares, esa identidad está más claramente presente en los discursos y podríamos animarnos a decir que también se vivencia mucho más en las subjetividades. Pero esto no nos debe hacer olvidar que son siempre construcciones históricas en permanente proceso y que no están exentas entonces de tensiones, tanto internas, en el sentido de que dentro de la aceptación de un colectivo como esencial, con sus características esenciales, la discusión sobre las caracterizaciones de ese colectivo es interna, como también hacia afuera, de otras prácticas y otras modalidades y otras subjetividades en las mismas provincias que no necesariamente se sienten representadas por esas formas. Y esas tensiones entonces son las que terminan caracterizando más bien el transcurrir y la reproducción y la transformación de esas experiencias identitarias, ¿no es cierto?, más que los discursos identitarios que son simplemente también parte de ese proceso.